Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este nuevo podcast. Un podcast en este capítulo diferente a los demás porque vamos a hacer un podcast de noticias tecnológicas, donde vamos a abordar las diversas noticias tecnológicas del último mes y vamos a tocar cada uno de ellos, no solamente comentándolas, sino también dando nuestras perspectivas como ingenieros, como profesionales de la tecnología y también dando nuestra opinión acerca del tema, porque el tema principal de estas noticias tecnológicas que vamos a hablar el día de hoy es justamente el enfrentamiento o la ventaja y desventaja que tiene la inteligencia artificial de Microsoft versus la inteligencia artificial de Google. Además de eso, que vamos a estar tocando esos temas, también vamos a estar hablando de muchas noticias más de tecnología. Así que, sin más, vamos a iniciar con la primera noticia sobre el IA de Microsoft. Este IA de Microsoft es básicamente Bing. Bing es de Microsoft y finalmente este Bing es impulsado por el ChatGPT 4 que finalmente fue implementado en Bing. ¿Por qué es que el ChatGPT 4, que desde ya sabemos que es mucho más potencial al ChatGPT que conocemos, ChatGPT 3, que conocemos actualmente y que, bueno, la mayoría ya lo está utilizando, es porque justamente Microsoft se volvió socio de la empresa que finalmente pudo impulsar el ChatGPT 3. Entonces, habiendo invertido y habiendo siendo socio, cuando ya escaló a ser un ChatGPT 4, ellos lo pusieron a nivel de premium. Porque si bien lo saben ahora, para poder utilizar el ChatGPT 4 se tiene que finalmente pagar. Finalmente lo que hizo Microsoft es agarrar toda esa experiencia que ya tiene el ChatGPT 4 y insertarla en el Bing, que básicamente es el ChatGPT pero de Microsoft, implementándolo con toda la inteligencia artificial que hoy en día permite tanto la experiencia del ChatGPT como la experiencia finalmente de toda la base de datos e información y aprendizaje que maneja Microsoft. Entonces, finalmente, ¿para qué va a servir Bing, que finalmente es impulsado nuevamente por ChatGPT 4? Facilitará todas sus posibilidades en el Bing, pero sobre todo con la utilidad de su web, de esta plataforma de Edge de Microsoft, que finalmente va a estar insertada con el Bing, ya que esto va a permitir un mayor y mejor desplazamiento de las personas estando ahí. ¿Por qué es importante que antes de que toquemos sobre la IA de Google, y vamos a hablar no solamente de eso, sino de toda la Google Conference, por qué es importante que hablemos sobre Bing? Es para saber cómo es que finalmente Google ha aprovechado todo ese potencial que se ha venido dando respecto al funcionamiento de la IA para confrontar a cada uno de ellos. Entonces, para hacer la comparación, es que ahorita le estoy comentando sobre el IA de Microsoft, que es finalmente Bing. Además de que este chat especial de Microsoft, que es Bing, te pueda brindar una respuesta en formato chat que ya estamos acostumbrados, también te va a permitir brindarte más enlaces adicionales a su respuesta. Esto lo que les permite es eso que se estaban preguntando, cómo es que las empresas van a empezar a monetizar lo que constantemente han venido monetizando con el tiempo, que es finalmente cómo han ido monetizando respecto a su publicidad, los anuncios que tienen en sus webs. Pues básicamente ellos han acoplado a su chat la posibilidad de un enlace. De esa manera, en esos enlaces ahí te van a brindar los anuncios. Además de eso, adicional a responder por texto, como le decía, responderán con imágenes, videos, enlaces, referencias y más. No solamente va a ser un chat. Es así que ahí implementarán la publicidad. Lo malo es que su publicidad actual, según muchos críticos, no es la más adecuada dentro de la que se encuentran dentro de Edge, de este navegador de Microsoft. Por lo tanto, no va a ser o perciben de que los anuncios que se van a brindar ahí no van a ser tampoco los más adecuados. Y es verdad, cuando tú haces una mala publicidad, aún sin ni siquiera insertar la inteligencia artificial en tu navegador, va a ser mucho más complicado ahora con la inteligencia artificial. Pero igual esto va a depender de lo que veamos en el transcurso del tiempo. ¿Por qué esta publicidad es mala actualmente? Porque dicen de que no está bien dirigida a los usuarios y eso genera de que cualquier persona al recibir cualquier publicidad sea ya o llegue a ser bastante molestoso. Entonces veamos cómo lo van a ir con el tiempo implementando con el Bing. Se supone que tiene un aprendizaje constante, por lo tanto se supone también
que ahí se estaría optimizando también las búsquedas y también la implementación de toda esta publicidad al público objetivo. Finalmente, la AI de Microsoft, que mejora la búsqueda de la web, que ha sido impresionante su lanzamiento y que hoy en día lo están comparando muchísimo las respuestas con el chat GPT, está integrando como base de datos, como base en el Microsoft Edge. Por lo tanto, va a ser indispensable que cuando tú visites un Microsoft Edge puedas utilizar Bing. Además que trabaja con la IA de DALL-E, lo que facilita también, por ser socios del OpenAI, para adaptar mejores imágenes en su búsqueda. Ellos también son socios de esta empresa OpenAI, AI, que finalmente han implementado la inteligencia artificial DALL-E. Y esto va a generar que es poderosísima, por cierto, esta plataforma, va a permitir que esta inteligencia artificial también esté insertada dentro de las respuestas que brinde Bing. Y gracias a eso también, a la inteligencia artificial aplicada en ello, también se están implementando muchas cosas en cada una de las aplicaciones de Microsoft. Consideremos que ellos tienen Word, Excel, PowerPoint y muchas aplicaciones más que por años hemos utilizado. Vamos a ver con el tiempo cómo es que le van implementando la inteligencia artificial ahora a ellos, teniendo en consideración algo importante, que hoy en día ya están haciendo esa transición de que sea un software cada uno de ellos, que se utilice en escritorio, a que se pueda utilizar en la nube. Entonces vamos a ver cómo eso puede llegar a afectar o por el contrario puede mejorar su utilidad en la nube de cada una de estas aplicaciones. Pero ya habiendo hecho esa introducción de la IA de Microsoft con Bing, ahora sí vamos a estar hablando de lo que fue la Google Conference I/O de Google. Y bueno, para iniciar, vamos a iniciar con la carnecita, con la inteligencia artificial. ¿Por qué es que entonces hemos hablado de la IA de Microsoft? Para poder comparar justamente la IA de Google con ellos. Y es que uno de sus importantes anuncios, y es a lo que más se dedicó en su conferencia, es hablar de su sofisticada posibilidad que hoy en día permite el IA de Google. Y esto es porque va a ser un buscador más sofisticado gracias a la IA, ya que van a ser las respuestas que va a impulsar igualito, al igual que lo que viene realizando Microsoft, va a ser impulsada mediante un chat. Pero estas respuestas impulsadas por las IA van a tener un contexto similar también a lo que ofrece el buscador posiblemente de Microsoft. Es decir, va a incluir enlaces, va a incluir videos, imágenes, etcétera. Todo un contexto que te permite sustentar esa respuesta de chat. Ahí sí le está ganando ChatGPT, pero ahí hay un debate también de saber si es que nosotros como usuarios queremos todos esos sustentos, en algunos casos sí, o si solamente queremos una respuesta breve. Igual te va a dar una respuesta breve, pero por debajo te va a dar todos esos enlaces, videos, imágenes que complementen a esa respuesta. Y es ahí donde también va a ser lo mismo que Microsoft Edge. Esta pregunta de cómo es que van a poder afrontar ese tema de la publicidad con este nuevo estilo de búsqueda de información, pues justamente con eso, ahí van a insertar la publicidad. Por ejemplo, si tú solicitas o haces una pregunta a la inteligencia artificial de Google sobre, que se llama Bar, por cierto, cómo es que yo puedo comprar la mejor bicicleta o qué debería tener la mejor bicicleta, pues lo que te van a responder es, te va a responder dándote un comentario en formato de chat, pero además de eso te va a mostrar imágenes y enlaces directos de compra que dentro de ellos puede ser personas que bajo el posicionamiento han podido estar dentro de esa búsqueda o de respuesta, como también van a estar los anunciantes. Entonces ahí le van a anunciar para que finalmente le recomienden qué empresas de ventas que están publicitándose puedan comprar una bicicleta. Y así, de alguna manera lo van a enlazar, pero no van a perder. Es una empresa grande y desde luego nunca pierden estas empresas respecto a todo lo que ofrecen. Por otro lado, algo sumamente también importante es que también este formato de conversación, gracias a la inteligencia artificial de Google, va a permitir que sea mucho más, una respuesta mucho más directa, pero a la vez que pueda ser sustentada, que es para muchos sumamente importante. Y si hablamos de un chat, eso quiere decir que dentro de Google también se va a ver sofisticado, y esto también lo comentó en la Google Conference, se va a ver muy bien sofisticado su Google Assistant.
con quien nosotros actualmente pues lo venimos manejando para diversas aplicaciones, pero que gracias a la inteligencia artificial aplicada va a ser mucho mejor trabajada. Entonces justamente van a aprovechar esa inteligencia artificial para meterla también en Google Assistant. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos Google Assistant para la asistencia o la incorporación de escenarios domóticos para mandarle una interacción y que éste genere justamente la activación de diversos dispositivos. Pues de la misma manera se va a ver sofisticada esta parte, como también las conversaciones de búsqueda habituales que teníamos con Google Assistant. Imagínense tener el chat GPT, pero ahora con Google Assistant. Por último, nuevamente, este chat, bueno, no por último, hay mucha información por dar. El chat de Google es básicamente Bard, y en Google I.O., la conferencia de Google, se anunció las mejoras de imágenes con la inteligencia artificial que van a tener, gracias a que están aprovechando el Adobe Flavor, que más adelante vamos a estar hablando sobre eso. Luego también la posibilidad de agregar textos inteligentes, por ejemplo, para los correos de Gmail o para la información que tú quieras redactar. Tú puedes, como en Notion, por ejemplo, en Notion también existe esto, en Canva también, en donde tú puedes plantear una idea principal del texto que deseas que formule y la inteligencia artificial te lo va a estar realizando. Esto va a estar implementado en cada una de las aplicaciones de Google, que tiene infinidades. También la integración de IA y sus apps en cada uno de sus apps. Inclusive podrás aprender desde audio. Algo que está comentando Google es que si bien cada empresa que está incorporando inteligencia artificial tiene su metodología para poder hacer un aprendizaje de esto. Por ejemplo, algunos aplican Machine Learning, otros se enfocan solamente en la data. Bueno, Google lo que está comentando es que aparte de tener eso, también ellos están pensando en que su inteligencia artificial pueda tener una metodología de aprendizaje, más allá del Machine Learning, del Deep Learning. Por cierto, si quieren saber un poco más ejecutando un proyecto de qué es Deep Learning, los invitamos a un proyecto de la plataforma Making Home que te enseña justamente eso. Pero más allá de todo eso y de que Google maneja una gran base de datos por la infinidad de aplicaciones que tiene, pues también quieren que su IA aprenda mediante audio. Es decir, mediante lo que oye y también mediante lo que ve. ¿Y cómo es posible esto? Pues con todas las aplicaciones que tiene, el acceso a los audios que tiene de los celulares, por medio de Android y sus aplicaciones, y por medio del acceso a las imágenes y videos que tiene. Entonces, por medio de todo esto va a ir aprendiendo, porque ellos enfocan que su inteligencia artificial debería aprender como nosotros, que nosotros finalmente aprendemos también mediante lo que vemos y mediante lo que oímos. Por lo tanto, eso es lo que están visionando ellos y que ya lo están empezando a sofisticar en su estrategia de aprendizaje constante en su inteligencia artificial, lo cual es sumamente interesante y diferencial respecto a lo demás. Además, puedes preguntarle lo que quieres, además que lo tendrás en cada aplicación de Google como asistencia. ¿Cómo se llama ese sistema de Deep Learning que finalmente está insertado en la IA? Se llama PAL-M. Y apréndete esto porque finalmente es lo que más van a ir actualizando. En este caso se llama, o finalmente el lanzamiento lo han hecho con PAL-2, que se deletrea PALM 2, que viene las últimas palabras de Machine Learning finalmente, que es aplicado dentro de la inteligencia artificial. Ahora, el Duet AI for Workspace es el espacio básicamente de trabajo, espacio de trabajo, que finalmente ellos están integrando ahí la inteligencia artificial, aplicaciones de productividad de Google, desde texto, imágenes que pueden ayudar en sus aplicaciones. Estamos hablando de aplicaciones de las cientos que tiene Google. Más adelante vamos a hablar de las principales. Y también la ayuda inteligente al escribir en los correos de Gmail. Esto también porque es sumamente interesante. Por ejemplo, el hecho de que tú tengas que redactar un correo y que quieras que ese correo se profundice respecto a algo en particular, pues sí se puede llegar a hacer y le puedes pedir a la inteligencia artificial que pueda crear ese texto inteligente para ese correo. Y además de eso, gracias a que pues Google maneja todos los correos, hoy en día te puede ampliar el contexto de ese correo. Tú le puedes decir, hey, quiero que sea ese correo breve, mediano o extenso. Todo eso se lo puedes pedir a la inteligencia artificial porque finalmente el nivel de contexto también dependerá al público objetivo al que le envíes. Pero ya tú no tienes que pensar. Si no, se lo puedes dejar a la inteligencia artificial para que te recomiende qué texto deberías poner. ¿Sí? Eso es lo que respecta un poquito a todo lo inicial que ha dicho. Pero vamos a adentrarnos un poco más en las aplicaciones que ha estado sumando a la inteligencia artificial. Bard, por ejemplo, estará, como ya hemos dicho, en el Wordex de Google. Por ejemplo, para que te haga un texto por sí solo con el texto inteligente,
Por ejemplo, si quieres escribir un artículo, si quieres escribir un blog en Word, si quieres escribir un marco teórico ahí, por ejemplo, muchos profesionales estoy seguro que van a aprovechar en construir un marco teórico en Word simplemente preguntándole a la inteligencia artificial integrada dentro de esto. Entonces va a ser muy interesante cómo VAR estando ahí va a poder hacer todo ello. Y no solo texto, y esto es lo interesante, que bueno, igual en Canva también lo estaban haciendo. Por ejemplo, en Canva, que es una plataforma de diseño, tú ponías una idea y no solamente te escribía la idea en sus presentaciones, sino te daba imágenes. Igual, en este Word de Google también te va a estar mostrando la posibilidad de no solamente escribirte texto, sino también acompañarlo con imágenes. Imágenes que lo traerá obviamente de la base de datos de Google. Así que también va a ser igual de interesante. Y no solamente va a estar en Word, va a estar en el Excel y en los PowerPoint que permite Google. Y que esto también lo vuelve muy interesante, donde tú le puedes preguntar al chat qué es lo que quieres, por ejemplo, en el Excel, el tipo de cuadro que deseas, qué es lo que deseas que te plantee ahí, o en la PPT, qué tipo de diseño deseas, qué deseas que contenga ese tipo de PPT, o que te haga finalmente toda la PPT. Como ya hay plataformas de inteligencia artificial que te hacen presentaciones, pues eso ya va a estar incluido dentro de la plataforma que te va a permitir, o dentro de lo que ya está la app de presentaciones en Google. Así que finalmente vamos a tener un aliado muy de cerca, pero no solamente para esas aplicaciones, también lo vamos a tener inclusive a la hora de programar Python. Le podemos decir al VAR que nos ayude en ciertas codificaciones o ciertos errores que tengamos en nuestra programación en Python. Ustedes saben que existe Google Classroom y dentro de ahí también va a estar incorporada VAR. Entonces, si saben, Google tiene infinidad, decenas y centenas de aplicaciones y en cada una de ellas van a ir integrando una por una la inteligencia artificial. Y ahorita vamos a estar hablando de un poquito más de cada una de ellas. Listo, entonces, por ejemplo, otra aplicación interesante que van a estar agregando y que nuevamente va a ser bastante llamativo para cada uno de los usuarios es el Google Map. Ahora el Google Map, integrando con la inteligencia artificial, van a hacerlo en realidad aumentada. Pero van a llegar a un nivel de realidad aumentada donde te muestren el estatus del mapa en su momento actual. Por ejemplo, si tú estás en camino desde tu casa hacia tu trabajo, vas a poder ver ahí en realidad aumentada cómo es que se está dando el clima. Y finalmente no solamente en ciertos lugares que tú te quieras ubicar, sino inclusive en el transcurso del camino. Obviamente esto se va a venir sofisticando y mejorando con el tiempo, pero desde ya tener ese tipo de realidad va a ser bastante interesante. Recuerden que Google Maps nació, por así decirlo, con el propósito de que se pueda ver una realidad como si tú fueras Superman y puedas ver todo el mundo de por sí, pues van a llegar ahora a ese punto. Y qué interesante que gracias a la inteligencia artificial puedan hacerlo con mayor prontitud el estatus actual del mapa. Otra de las cosas interesantes que van a estar integrando la inteligencia artificial es en Google Fotos, para su clasificación correcta en su galería. Por ejemplo, la posibilidad de que puedan eliminar algunas imágenes que ya no estás utilizando por mucho tiempo, optimizando su carga para que tengan mucha posibilidad de carga. Hoy en día un gran problema que tienen todos los celulares es que se llena de tantas fotos que nos envía por WhatsApp o videos. Pues esto va a ser una corrección o finalmente un mejor archivamiento de estas fotos y videos mediante la aplicación de inteligencia artificial ahí. Además también que te va a permitir hacer una edición adecuada de algunas imágenes o videos que tú desees realizar. Y esto no solamente va a ser una edición cualquiera, sino va a ser una edición inteligente gracias a que ellos tienen integrado Adobe Firefly. Justamente Adobe Firefly, que viene de la empresa de Adobe, pues va a permitir esa sofisticación con la aplicación de inteligencia artificial a cada una de las imágenes, haciendo interacciones mucho más sofisticadas e inteligentes en pocos clics. Además, con el chat, al igual que en el caso de Midjourney, no sé si han utilizado la plataforma Midjourney, pero Midjourney lo que te permitía es que era que tú le escribías un texto o un prompt de lo que querías como imagen y poco a poco mediante un chat te iba dando opciones de imágenes. De la misma manera vamos a tener en Google esa posibilidad, en donde nosotros podemos pedir la información de qué tipo de imagen queremos y se han copiado igualito que Midjourney, nos va a dar opciones y poco a poco vamos a ir eligiendo. ¿Se acuerdan esa moda que hubo del dinosaurio
de un tipo de trabajo y que gracias a eso se puso de moda Midjourney, pues de la misma forma en que se recreaban esos, vamos a poder hacerlo en Google. Luego, otra aplicación de inteligencia artificial que va a estar dentro de Google es justamente la posibilidad de tener IA en la música. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mediante un simple texto vamos a poder pedirle qué tipo de música queremos. No solamente desde la reacción de una canción, sino también el ritmo que se desea, el tipo de música, si quiero una música de fondo, si quiero una música para una canción, etcétera, etcétera. Inclusive, si quieres alinear este ritmo o esta canción hacia un cantante o hacia una banda que ya actualmente se maneja. Entonces va a asimilar, va a crearte un ritmo y va a tratar de asemejarlo a este ritmo justamente porque es parte de la base de datos grandísima que tiene Google. Además, se busca mejorar la experiencia de los usuarios con sus aplicaciones. Finalmente, lo que se busca con la inteligencia artificial, no solamente en Google, sino en cualquier plataforma, es que mejore la experiencia del usuario dentro de ellas. Esta IA, dentro de las aplicaciones, también ofrecerá la posibilidad de multidioma, haciendo también no solamente que sea más perfecta la traducción y no solamente basándose en el aprendizaje que antes tenían, sino en el aprendizaje actual que se maneja gracias a esta inteligencia artificial. Inclusive, algo sumamente interesante, en YouTube, por ejemplo, en los últimos años, han dado YouTube la posibilidad de que tú puedas, aparte de subir tu idioma principal, puedas inclusive ingresar dentro de tu video la traducción del audio en otro idioma. Pues hoy en día Google con el tiempo lo va a mejorar, pero va a estar mejorando y aprovechando la IA para traducir automáticamente todo tu video mediante audio para otros lenguajes. Entonces esto va a ser increíble porque va a ahorrar muchísimo tiempo a todos los creadores de contenido de los videos y sobre todo va a ser accesible el conocimiento que se pueda compartir mediante los videos. Hay muchos contenidos en inglés a nivel educativo que son de gran valor y qué bueno que ahora con estas traducciones automáticas pueda estar abierto a todo el mundo. Además, tendrá diversas aplicaciones en medicina. Una de las cosas principales que han estado realizando es aprovechar esta IA no solamente para sus aplicaciones, para volverse más gigante de lo que ya es, sino lo están integrando en la medicina haciendo análisis de radiografía. Por ejemplo, en la gestión médica haciéndola mucho más eficiente, en las radiografías para detectar posibles tumores o cánceres. Entonces es interesante cómo están aprovechando toda esta sofisticación que están haciendo la inteligencia artificial para poder aplicarlo en la medicina y finalmente ayudarnos y prevenir muchas enfermedades. Esto no tienen idea el nivel de interesante que es. No es como que algo novedoso que se está haciendo en la medicina, porque ya hace más de una década que esto se viene trabajando. Inclusive nosotros hemos participado en un proyecto de detección en radiografías de cáncer y tumores. Bueno, no hemos participado, sino hemos sido jurados de participantes que han estado trabajando esto, porque finalmente las diversas universidades y centros médicos de Estados Unidos te ofrecen una base de datos de imágenes que tú la puedes ingresar dentro de un código de programación de aprendizaje constante o de inteligencia artificial. Entonces puedes aprovechar esa base de datos y los códigos ya existentes para ir mejorando la sofisticación de la inteligencia artificial que tú programes. Y esto ya se ha venido realizando año tras año. Pero ahora imagínense todo lo que puede permitirse Google con su inteligencia artificial insertando en esta aplicación. Va a ser sumamente interesante y nos va a ayudar a nosotros como personas a que podamos estar mucho más prevenidos, que eso también es lo más bonito e importante. Luego de eso, luego de todo lo que hemos hablado de las aplicaciones, también han hablado un poco de los celulares, de Android, que finalmente Google es dueño de ello, y han hablado sobre que justamente saldrá Android 14, también integrado con la inteligencia artificial. Entonces va a ser interesante todas las posibilidades que vamos a permitirnos dentro de ellos. Por ejemplo, los mensajes inteligentes dentro de Android. ¿A qué llamamos mensajes inteligentes? Algo que hayan venido realizando pruebas, como por ejemplo el que te puedan avisar lo mínimo posible de tiempo antes de que exista un desastre como un terremoto o un huracán. Eso ya se viene aplicando y se va a mejorar justamente en Android 14 con la inteligencia artificial. O mensajes inteligentes como, oye, en estas aplicaciones tienes tales cosas puntuales que puedes revisar o recordatorios puntuales que tú hayas registrado en la aplicación de Do-List. Mucho más, van a integrar todas las aplicaciones y lo que van a hacer es botarte mensajes
inteligentes, ya no vamos a tener ese abundante aviso de Android. Entonces va a ser interesante cómo van a ir acomodando todo esto para que finalmente lo principal que hemos dicho hace poco, que la experiencia del usuario sea la más óptima, inclusive en el celular, que hoy en día se ha desordenado un poquito. Por otro lado, también estamos teniendo de que han creado a nivel de mejor inteligencia artificial para las imágenes, wallpaper prefabricados con inteligencia artificial en Google, con Google Fotos, e imágenes animadas en 3D con IA. Esto va a permitir, por ejemplo, que tú puedas crearte tu propio wallpaper y que este se pueda movilizar inclusive solamente dando unos pequeños clics. Inclusive en la Google Conference I.O. presentaron cómo hicieron un wallpaper solamente señalando los emojis que querían y finalmente la inteligencia artificial hizo el wallpaper por sí solo. Por otro lado, también mostraron cómo una imagen podían transformarla en 3D y así rápidamente con la inteligencia artificial lo separaba en 3 capas y creaba una forma de 3D que lo podías utilizar como wallpaper. Por otro lado, también presentaron Google Pixel 7a, su producto estrella de celular que ellos están lanzando, como también los nuevos productos de Pixel, como es Pixel 4, que es un celular plegable, que ya muchos celulares lo vienen lanzando, y también la tablet de 11 pulgadas. Esto sí me llamó la atención, porque aparte de la tablet convencional y que viene bastante sofisticadas con la placa o el procesador que luego vamos a comentar, viene también con un sujetador de tablet que se puede llegar a conectar a esto y puede ser este parador, por decirlo así, o sujetador, puede funcionar como un altavoz y cargador también. Entonces esto ya lo hemos visto en tablets que se utilizan para Smart Home, pero qué interesante que ahora lo hayan implementado para su propia tablet que ha lanzado Pixel, que es de Google. Además, tanto estas tablets como celulares van a tener un nuevo procesador G2 que es potente, muy potente para lo que viene siendo el procesamiento en Android dentro de cada uno de estos celulares. Así que también va a ser interesante ver cómo es que se viene mejorando todo esto. Entonces, finalmente, ya para terminar esta pelea de estas dos noticias y adentrarnos ya a las otras noticias que también están muy interesantes, ¿cuál es la mejoría? Dependerá finalmente de la accesibilidad. ¿Cuál es mejor, Microsoft o la inteligencia artificial de Google? Eso va a depender mucho de la accesibilidad que tenga una respecto a otra. Por ejemplo, puede que la de Microsoft sea bastante interesante, pero si va a ser muy complicado para mí el poder acceder a esa información porque no estoy habituado a utilizar su navegador web, va a ser difícil que esta sea o que vaya aprendiendo constantemente esta inteligencia artificial. Por más que tenga otras aplicaciones y que por medio de ellas pueda jalar mucho más data. Por más allá de eso, igual si el usuario final no va a tener acceso a cada una de ellas, pues va a ser mucho más difícil que pueda mejorarse. El chat GPT, bueno, sí, ha tenido un montón de inscriptores, pero igual también sigue siendo bien difícil acceder. En cambio Google, como su principal valor que fue en su buscador, que puedas acceder inmediatamente al buscador y poner lo que deseas buscar, igual, si lo hacen igual de accesible, estamos seguros que Google va a reventar. Además, las miles de aplicaciones que miles y millones de personas utilizan, va a ayudar también a que esta inteligencia artificial se optimice por completo. Entonces, no depende mucho de cuál es mejor, porque puede ser que una sea mejor que la otra a nivel de desarrollo, sino lo que más importa de nuestro punto de vista es la accesibilidad que se tenga a cada una de ellas. No importa tanto la calidad de cada una de ellas, sino finalmente el que se pueda utilizar o acceder los usuarios a cada una de ellas para que se siga mejorando. Esa es nuestra conclusión, pero queremos saber qué es lo que piensan también ustedes, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a las demás noticias de tecnología que se han dado durante todo este mes. Bueno, dentro de las más tecnologías vamos a ir rápidamente a cada una de ellas. Primero, el Arduino Uno R4 se ha lanzado justamente un nuevo Arduino Uno R4, que es la nueva versión de la placa que llega con un CPU de 32 bits. USB-C, que esto es muy interesante porque es el nuevo USB que se está utilizando mucho en celulares. Y también que supera en casi todo a la anterior placa que se ha estado realizando. Lo más importante es que Arduino Uno R4 tendrá 16 veces más memoria RAM en el R3. Y esto lo van a agradecer muchísimo, porque justamente eso va a permitir que muchos de nosotros podamos hacer desarrollos mucho más complejos quizás. Así que bien por Arduino por haber hecho este avance
y que finalmente nos va a permitir a nosotros también actualizar sistemas dentro del código que vamos realizando. Otra de las noticias nuevas que se han lanzado es el nuevo informe anual de Alianza Z-Wave, que analiza los factores que afectan en la adopción de los dispositivos domésticos inteligentes, dándole prioridad a la interoperabilidad. Ya hemos dicho hace un par de años, en donde hablábamos de la domótica, en cómo este mercado de smart home ha ido creciendo constantemente, tanto así que ha llamado la atención de empresas tan grandes como son Amazon, Google y Apple. Bueno, cuando se dio ese caso en que estas tres lanzaron sus productos de casas inteligentes, se dio el caso de que Z-Wave vio este gran potencial y creó una alianza, no solamente entre las tecnologías que ya eran partícipes de la alianza de Z-Wave, sino una alianza con justamente estas empresas. Entonces es interesante cómo están empezando a crear factores que puedan mejorar justamente los dispositivos domésticos inteligentes, dándole prioridad a lo que necesitamos hoy en día para hacer el sistema de Smart Home o Internet de la cosa más sofisticado, que es la prioridad de la interoperabilidad. Así que vamos a ver a qué nos lleva todo esto. Luego, otra noticia importante es que se creó DigiDog. ¿Qué es esto? Es el perro robot policía que perseguirá el crimen y el delito en Nueva York. El alcalde de la ciudad presenta 3 nuevos dispositivos electrónicos para reforzar la seguridad y evitar bajas policiales. ¿Qué quiere decir esto? Que han creado un pequeño perrito robot que pueda finalmente detectar esos intrusos, corretearlos y a lo mejor se te ocurre, oye, pero ¿de qué va a valer eso si viene el choro, lo patea y lo deja ahí tirado? Pues por lo menos hacer o perseguir a este ladrón y poder mandar una alerta o simplemente su presencia, este robot policía, va a permitir de que finalmente el intruso se sienta bastante desarmado frente a toda esta situación, y es así que puede generar un peligro para él. Por lo tanto, puede que amortigüe esa intención de hacer algún daño, lo que puede evitar que nuevamente existan bajas policiales, como también puede ser un intermediador de voz del policía con el ladrón o con la persona que quiera dañar. Posiblemente le puedan implementar ciertos sistemas de armas o armamentos que no sean muy críticos, pero que sí sean suficientes como para poder detener al intruso. Pero vamos a ver a qué nos lleva todo esto. Luego, otra noticia importante es una extremidad extra. Sí, así es. ¿Alguna vez has pensado en que quieres una extremidad extra? Científicos están desarrollando un tercer brazo robótico para ayudar con las tareas diarias. Detrás de este proyecto, que fue presentado recientemente en la reunión anual de la AAS, está el investigador italiano Silvestro Misera, reconocido por haber creado la mano biónica más avanzada del mundo y donde ahora te está brindando la posibilidad de que puedas implementarte una extremidad extra, un bracito extra, de manera que puedas unir a tus aplicaciones de utilidades convencionales una mano extra que te puede ayudar. Y esta mano extra, aparte de leer todos tus sentidos o los nervios que finalmente controlan los músculos del brazo, puede aplicarse con inteligencia artificial para que sea mucho más preciso en cada uno de estos movimientos. Esto va a ayudar muchísimo porque imagínate que en un momento podamos hacer extremidades extras muy bien sofisticadas para personas que han perdido estas extremidades. Muy interesante también. Se creó también una piel electrónica que permite acercar dicho sentido a los robots. Esto da un poquito de miedo, pero a la vez vuelve interesante el nivel de tecnología que podemos llegar a hacer y lo que podemos llegar a visionar. Este sistema de piel electrónica que está hecho para robots humanoides que se vienen creando y diseñando son con esta tecnología. Las posibilidades de las máquinas pueden percibir sus propios movimientos, además de estimulaciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Así como nosotros, por medio de nuestra piel, no solamente sirve para recubrirnos, sino también para hacer o cumplir un sentido de tacto, igual estos robots van a empezar a tener este tipo de piel para que también cubra eso, que mediante esta puedan recibir ciertos niveles de temperatura o ciertos niveles de tacto para que le brinden una respuesta. Esto es sumamente importante y, como le dije, las posibilidades de visión a lo que se puede llegar a hacer con este punto de partida, porque ya podemos saber que podemos implementar robots humanoides que puedan sentir impactos y ante estos impactos tener una reacción. No estoy hablando de una reacción mala, sino una reacción que le permita alertar o alejarse o
prevenir amordiguamientos. Por ejemplo, un robot que esté caminando y que antes de caerse haya detectado que está a punto de caerse para tomar una acción de prevención. Esto, si bien existen sensores que pueden detectar que se está cayendo o que se va a golpear, pues con la piel o con la piel electrónica va a ser mucho más fácil esta detección y una respuesta rápida. Luego, otra noticia, robots y hogares con empatía. El próximo paso en la asistencia a los mayores. La Universidad Politécnica de Cartagena desarrolla un sistema domótico capaz de conocer las emociones de las personas mayores. El siguiente paso es integrar robots que también tengan empatía, es decir, van a ser un hogar, una atmósfera dentro del hogar que permita ser empáticos con el usuario, con la persona mayor. ¿Qué significa ser empático con la tecnología? Significa tener todos los sentidos necesarios dentro de esta atmósfera del hogar para que finalmente esta persona pueda ser comprensible respecto a su estado tanto emocional como también a su estado de salud. Entonces, bueno, acá lo están centrando en conocer las emociones, pero esto también puede servir inclusive a la salud física. Pero además de eso, cuando se crea solo una atmósfera estática en donde solamente interactúo con esa atmósfera que es nuestro hogar, muchas veces no puede resaltar el 100% de nuestras emociones. Es ahí donde quieren implementar también robots que mediante la visualización de este dispositivo pueda ya recrear por completo esas emociones que se requiere para conocer bien la información de esta persona mayor y ser suficientemente empática. Por otro lado, tenemos otra noticia importante que es la Agencia Espacial Europea ESA, por sus siglas en inglés, está trabajando en los planes para una planta de energía solar basada en el espacio, conocida como Solaris. Este proyecto revolucionario podría proporcionar una fuente de energía renovable y limpia para nuestro planeta. Es interesante cómo ha llegado al punto de la tecnología en donde podemos inclusive aprovechar la energía solar, estando en un punto mucho más cercano y por lo tanto mucho más potente para enviarnos energía muy interesante en nuestro mundo, nuevamente haciendo con el objetivo de que sea una energía renovable y limpia para nuestro planeta. Entonces vamos a ver si esta tecnología solamente se queda en aprovechar desde el punto donde se encuentra ubicado o si se puede inclusive poner en ciertos lugares específicos del mundo a través de ciertos puntos de la atmósfera. Así que vamos a ver hasta qué punto llega esta tecnología. Por otro lado, científicos crean nueva tinta biocompatible para imprimir órganos artificiales en 3D. Uno de los campos que ha experimentado un gran impulso gracias a esta tecnología es la medicina, donde se está trabajando en la creación de órganos artificiales para salvar vidas. Ya se han venido trabajando muchísimo en órganos artificiales impresos en 3D, pero ahora lo vamos a ver mucho más de cerca justamente a todas estas optimizaciones que se han venido realizando. Ya se han hecho pruebas con dispositivos o órganos impresos en 3D que funcionan completamente bien tras trasplantes que se han realizado. Obviamente hay ciertos órganos mucho más delicados que otros, pero desde ya tener un inicio de que se está funcionando esto, está abriendo las posibilidades de que también nuestras posibilidades de vida estén aumentando. Y es una investigación que se ha hecho. Hoy en día, en esta nueva generación, va a tener muchas más posibilidades de vida justamente a este tipo de sofisticaciones. El hecho de que se pueda imprimir en 3D justamente estos órganos artificiales. Así que también vamos a ver hasta qué punto nos lleva todo esto. Luego, otra noticia importante es la realidad virtual sin necesidad de visores. De seguro los visores, y es algo que te ha pasado a ti, son muchas veces costosos y pesados e inclusive algunos usuarios, como muchos que a lo mejor están oyendo esto, experimentan mareos, náuseas después de usarlos durante largos periodos de tiempo. A mí lo que más me molesta en particular es el hecho de que sea tan pesado y que no lo sienta tan flexible respecto a tener esta experiencia. Además no son tan accesibles y eso es lo más importante, que muchas personas no pueden acceder a este tipo de dispositivo. Los investigadores del Laboratorio de Investigación del Ejército de los Estados Unidos han desarrollado una tecnología que utiliza hologramas 3D dinámicos de ultra alta densidad para crear experiencias de realidad virtual envolventes sin la necesidad de un visor. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tecnología tiene el potencial de revolucionar la forma en que experimentamos la realidad virtual y hacer que la tecnología sea más accesible para todas, haciendo que finalmente el desarrollo de esta tecnología en hologramas 3D dinámicos de ultra alta densidad permita que ya no necesitemos de
tantos componentes o tan pesado este visor, sino que sea mucho más fácil la experiencia que tenemos con ellos. Otra noticia importante es que el OpenAI no desarrollará el GPT-5 por algún tiempo, entre comillas, tras la petición de pausa de expertos de todo el mundo. Sin embargo, para los más preocupados por el rápido crecimiento de estas tecnologías con IA, el anuncio de Sam Altman, que es el director ejecutivo y cofundador de OpenAI, no es de consuelo, ya que la empresa está ampliando el potencial de GPT-4 conectándolo a Internet. ¿Qué quiere decir esto? A niveles técnicos y también a niveles lo que hemos hablado inicialmente con Microsoft. Quiere decir de que si bien no van a crear el GPT-5, lo que sí van a hacer es seguir mejorando el GPT-4 a niveles muy sofisticados de nivel de aprendizaje. Ya hemos visto de que el potencial de aprendizaje del GPT-4 respecto al GPT-3 es miles de veces mucho mayor. Ahora, lo que quieren hacer ellos es seguir aumentando este canal de aprendizaje, haciéndolo mucho más potente. Entonces, si bien no van a crear el GPT-5, pues lo van a mejorar tanto el GPT-4 que va a aparecer una nueva versión del GPT-5. ¿Y esto por qué es importante para Microsoft? Porque quiere decir que también todo lo que ellos van a venir realizando se va a seguir optimizando. Así que vamos a ver qué nos lleva todo esto y cómo finalmente repercute en todas las soluciones que va a venir impactando también Microsoft. Luego vamos a hablar sobre un ordenador cuántico. En San Sebastián, España, se ha instalado ya un ordenador cuántico. Para que tengan una idea lo importante que es esto, bueno, más allá de lo importante que ahorita lo vamos a hablar, lo difícil que es tener un ordenador cuántico. Necesitas un área muy grande y necesitas un consumo constante a este ordenador. Por lo tanto, el que puedan tener esto es muy interesante. Esto facilitará la investigación de excelencia a niveles cuánticos, que hasta ahora solo hay en China y en Estados Unidos. Tener un ordenador cuántico significa realizar, y acá viene su importancia, cálculos más precisos con mecánicas cuánticas para procesar grandes datos lo más cercano a la perfección. Hoy en día podemos hacer diversas programaciones matemáticas muy sofisticadas, pero cuando ya las realizamos con valores cuánticos o niveles cuánticos, pues va a ser mucho más preciso el nivel de manejo de datos que tenemos. Ustedes saben que hoy en día manejamos muchos datos. Pues justamente el poder tener un ordenador cuántico va a facilitar el que se pueda realizar estas aplicaciones inteligentes a niveles cuánticos en cuanto a desarrollo de toda esta data. Y eso da también una posibilidad a que diversas investigaciones y desarrollo de soluciones basadas en estos cálculos puedan ser bastante interesantes y ahora son accesibles para España, en donde se ha implementado esto. ¿Cuándo veremos uno en Latinoamérica? Eso sería muy interesante de ver. Luego, Meta presenta, porque Meta tampoco no se quiere quedar o salir de la moda, Meta presenta la herramienta de inteligencia artificial capaz de relacionar diferentes datos sensoriales. Algo interesante que nosotros debemos analizar hablando de esto de inteligencia artificial es de que, como ya hemos dicho inicialmente, cada empresa tiene su metodología para poder alimentar de aprendizaje o finalmente que este sistema aprenda por sí solo cada uno de los sistemas, ya sea por data, por el machine learning que se genere, por el deep learning, etc. O inclusive Google con su forma nueva que hemos comentado. Pero algo importante acá de saber es esa data del cual se va a ir alimentando, cómo obtiene y de qué tipo es. Obviamente cada empresa va a cuidar su data y acá Meta va a aprovechar toda la data que ya tiene para implementar inclusive una inteligencia artificial capaz de relacionar diferentes datos sensoriales. Ya no solamente se va a quedar en datos que se pueda ver mediante la plataforma, texto, imágenes, videos y todo el sistema lógico de programación, sino que quiere implementar niveles sensoriales. Meta sugirió que en el futuro la herramienta podría introducir nuevas modalidades de datos sensoriales, como el tacto, el discurso, el olor, e imágenes por resonancia magnética cerebrales que justamente ayuden dentro de su sistema de soluciones que permite Meta. Así que vamos a ver porque, bueno, también dijeron que iban a estar viendo el metaverso, al final se estancó, pues veamos cómo sigue todo esto. Otra noticia, ya la penúltima, la NASA busca cazar huracanes gracias a 2 satélites. Ya vienen haciendo pruebas para ello. Han implementado 2 satélites que puedan prevenir estos potenciales catástrofes que se dan en diversos países o ciudades.
Entonces lo que quieren experimentar es que lanzando finalmente estos satélites se pueda hacer un tipo de sistema que pueda o bien guiar al huracán o bien reducirlo, de manera que los desastres causados por sean menores. Vamos a ver qué tal da y qué interesante que dos satélites finalmente puedan tanto obtener la información que ya lo hacen hoy en día, como también tratar de reducirla. Y por último, China. En China, un paciente con problemas de alcoholismo es el primero en recibir un chip que impide el impulso de beber. Saben que, por ejemplo, en Latinoamérica, muchos de los países de Latinoamérica son uno de los principales países que más beben, tanto ingieren alcohol como también cualquier bebida como cervezas. Pues sería interesante que también en estos países se implementen estos tipos de chip para tratar de reducir esa capacidad o involuntaria, entre comillas, de seguir tomando y bebiendo alcohol al punto de tener problemas de alcoholismo. El implante debería luchar contra el impulso de beber durante 5 meses y de ahí pues renovarse, etcétera, etcétera. Y no es el único chip que se viene implementando para este tipo de problemas, como también no es el único chip que se viene generando para este problema en específico, sino también para otros problemas. Y es muy interesante nuevamente cómo se están haciendo tecnologías que nos ayuden en estos problemas tan potenciales. Y esos han sido cada uno de las noticias de tecnología que hemos estado viendo el día de hoy, desde este enfrentamiento de la inteligencia artificial entre Bing y entre la inteligencia artificial de Google, BART, cómo se han ido confrontando, cómo nos ha sorprendido Google en su Google Conference de I.O. con todas las noticias que está implementando. ¿Qué les parece a ustedes todo lo que está implementando con BART y la inteligencia artificial de Google? En lo personal, yo utilizo muchísimas aplicaciones de Google, más allá de cientos de plataformas que utilizo para gestión de proyectos para otras aplicaciones, que inclusive lo enseñamos en la plataforma de Making Home. Entonces, en lo personal, el que puedas implementar esa inteligencia artificial a cada una de ellas va a ser muy interesante. Porque actualmente yo utilizo otras plataformas de inteligencia artificial que con Google ya lo voy a tener mucho más accesible y mucho más fácil de acceder. Nuevamente, toda la mejora o el hecho de que una inteligencia artificial funcione o no, se basa en eso. Y no solamente la inteligencia artificial, cualquier tecnología, y esto se lo hablamos muchísimo en las asesorías a los integrantes de nuestras comunidades, que cualquier tecnología, lo más importante es que por un lado se solucione el problema, pero para solucionar ese problema pues tiene que ser accesible a que los usuarios puedan utilizar esta solución que afronte esta problemática. Entonces, lo más importante es la accesibilidad. Si quieres hacer un emprendimiento también con tecnología, igualmente, haz accesible tu producto y vas a ver cómo finalmente vas a lograr tu objetivo o tu propósito de solucionar ese problema al cual quieres afrontar. Sin más, esperamos que les haya gustado mucho este extenso podcast. Bueno, no extenso, es lo que normalmente tardamos en los podcasts, pero en donde hemos hablado de diversas noticias, inclusive de inteligencia artificial. Queremos saber si les ha gustado este nuevo formato específico para este capítulo, qué les pareció, qué comentarios tienen de todas las noticias. Y bueno, si tiene bastantes likes, si tiene bastante apoyo, vamos a pensar en poder volverlo a hacer. Sin más, muchísimas gracias y ya nos estamos viendo en un próximo podcast.